Es momento de actualizar la información aquí en El Mundo Ahora en la pantalla de France 24. Yo soy Juan Pupiales. Vamos a repasar los principales hechos del día. Titulares. Encuentro atípico. El presidente Donald Trump recibió a puerta cerrada al líder de facto de Siria. Ahmed al-Shara es el primer jefe de Estado de este país que visita la Casa Blanca. No hubo comparecencia de los dos líderes y al-Shara ingresó a la residencia estadounidense por una entrada auxiliar. Comenzaron las negociaciones en la Cumbre Climática de Naciones Unidas COP30 en Brasil. Se abre un periodo de 2 semanas de conversaciones con miras a obtener un acuerdo en concreto. El presidente Lula da Silva hizo un llamado a derrotar a los negacionistas del cambio climático. Libertad condicional para el expresidente francés Nicolas Sarkozy. El antiguo mandatario salió de una cárcel parisina luego de que así lo decretara un tribunal de apelación. Sarkozy fue condenado en primera instancia a 5 años entre rejas y llevaba 20 días en el penal. El presidente de facto sirio Ahmed al-Shara fue invitado por Donald Trump en la Casa Blanca y mantuvieron un encuentro a puerta cerrada y sin comparecencia ante los medios. Al-Shara, antes conocido por su nombre de yihadista de Al-Jolani, es el ex líder y fundador del grupo considerado terrorista por países occidentales Hayat Tahrir al-Sham y de la filial siria de Al-Qaeda, el Frente al-Nusra. Albert Naya nos cuenta sobre su trayectoria de este líder que combatía contra Estados Unidos y ahora es recibido por el presidente estadounidense en Washington, D.C. Revolucionario para unos, yihadista para otros, líder pragmático o un camaleón en las turbulentas aguas de Oriente Medio. La historia de Ahmed al-Shara parte con tonalidades de grises oscuros y comenzó semanas antes de que las tropas estadounidenses invadieran Irak en un autobús que cubría la ruta entre Damasco y Bagdad. Él mismo confesaría a la televisión pública estadounidense en 2021, en una de las pocas entrevistas que dio vestido de militar, que la segunda intifada en el año 2000 fue un haz de luz para su conciencia guerrillera. Por ello fue capturado por las mismas tropas estadounidenses con las que ahora jugaba baloncesto. Acusado de pertenecer a Al-Qaeda y prisionero durante casi 5 años, pasó por las celdas de Kambuka, considerada por los servicios secretos occidentales una incubadora de yihadistas, el Guantánamo de Irak, o donde sus muros verían crecer a otra célebre figura llamada Abu Bakr al-Baghdadi, el hombre que diseñó y lideró Estado Islámico. Artista de la retórica, convenció a sus celadores que era iraquí y fue liberado según una investigación de The Economist. En 2011 en Siria, al inicio de la revolución que buscaba derrocar a Bashar al-Assad, al-Shara volvía a ser un activo para Al-Qaeda y fundó su filial en Siria. Nació el Frente al-Nusra. De nombre de guerra Abu Mohammed al-Jolani, el Pentágono tenía su matrícula y daba 10 millones por su cabeza. Pero las discrepancias con sus jefes le llevaron a cambiar el nombre de al-Nusra por el de Jabhat al-Sham, lo que en 2017 se convertiría en el grupo que le llevaría de vuelta a Damasco. Hayat Tahrir al-Sham se convirtió oficialmente en un proscrito para el oficialismo yihadista, pero Occidente nunca le retiraría la etiqueta salafista. Con sus tropas atrincheradas en la provincia de Idlib, colindante con la Turquía de Erdogan, el aún denominado al-Jolani quiso plasmar su visión de país bajo el protectorado de Ankara. El 27 de noviembre cambiaría la historia de Siria y su propio destino. Una ofensiva a Alepo seguiría avanzando hasta la capital y provocaría la huida de Bashar al-Assad y la caída por completo del régimen. Al-Jolani entró en Damasco vestido de militar y salió con chaqueta, con su nombre de pila, Ahmed al-Shara. Una mutación que los líderes mundiales compraron y le abrió las puertas del Eliseo, de la ONU y de la Casa Blanca. En Estados Unidos hay expectativa ante el fin del cierre de gobierno, el cual se extiende ya por 41 días y es el más largo de la historia, después de que en el Senado se consiguieran los apoyos necesarios de los republicanos y de 8 demócratas para acabar con este impasse. La medida debe recibir el visto bueno de la Cámara de Representantes y ya el presidente Trump habló de manera positiva ante este eventual acuerdo. We're not going to support
No vamos a apoyar un proyecto de ley de gasto republicano partidista que siga desmantelando la atención médica del pueblo estadounidense. Y vamos a seguir luchando para extender los créditos fiscales de la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Y si no se logra esta semana, la próxima, este mes, el próximo mes, entonces será culpa de Donald Trump, de los republicanos de la Cámara y del Senado que siguen encareciendo la vida de los estadounidenses. En Brasil inició formalmente la Conferencia de Naciones Unidas para el Cambio Climático. En la inauguración de este evento, la COP30, altos dirigentes de la ONU aseguraron que el objetivo principal de la cumbre consiste en encontrar una estrategia eficaz para que la temperatura del planeta no aumente más de 1,5 grados Celsius. Además, el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva asumió la presidencia de la COP con la consigna de lograr acuerdos factibles que se implementen durante los próximos años. Veamos más en este informe de Diego Bazzani. Arrancó la COP30 en medio de la Amazonía brasileña. Este lunes se dio inicio a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Belém. Luego de 10 años de la COP de París, en el centro del debate se encuentra cómo lograr que la temperatura global no aumente más de 1,5 grados Celsius durante este siglo. Debemos actuar mucho más rápido, tanto en lo que respecta a la reducción de las emisiones como al refuerzo de nuestra resiliencia. La ciencia es clara, podemos y debemos reducir las temperaturas a 1,5 grados Celsius después de cualquier superación temporal. Lamentarse no es una estrategia, necesitamos soluciones. Por su parte, Brasil asumió la presidencia de la COP con el compromiso de lograr acuerdos concretos. Se trata, por tanto, de una COP de implementación. Espero que también sea recordada como una COP de adaptación, una COP que impulse la integración del clima, la economía y las actividades, la creación del empleo y, sobre todo, una COP que escuche y crea en la ciencia. Y, más do que todo, una COP que va a oír y acreditar en la ciencia. Para algunos de los participantes, el corazón de las discusiones radicará en convencer a los países del norte global para que aporten más dinero para la lucha contra el cambio climático. En particular, los países del norte deben garantizar que se les exija rendir cuentas por los compromisos que han adquirido, lo que incluye proporcionar recursos y tecnología. Por otra parte, también es importante que al examinar las contribuciones determinadas a nivel nacional, estas se ajusten al objetivo de 1,5 grados. Más de 160 países del mundo enviaron delegaciones para ser parte de las conversaciones que se llevarán a cabo hasta el 21 de noviembre. Tuvo lugar en Santa Marta, Colombia, la cuarta cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y la Unión Europea. Una cita marcada por la escasa presencia de jefes de gobierno y una declaración conjunta que expresa discrepancias entre los asistentes. Varios países rechazaron la posición común sobre los ataques de Estados Unidos en el Caribe y en el Pacífico y también sobre la guerra en Gaza. Una de nuestras enviadas especiales, Melissa San Miguel, previamente nos compartió el siguiente informe. Finalizó la cuarta cumbre entre la CELAC y la Unión Europea, criticada por muchos por las bajas asistencias y celebrada por otros que resaltan los 52 acuerdos que se lograron reunir en la declaración final de Santa Marta, que recordemos Venezuela no firmó. En la jornada de hoy particularmente se logró una iniciativa por más de 6.000 millones de euros para promover el comercio de energías limpias. Y sin lugar a dudas, la cooperación económica, la inversión y el desarrollo sostenible fueron los temas protagonistas, pues allí se lograron los mayores compromisos. Sin lugar a dudas, también hubo disensión, porque de los 52 puntos, el 10, el 15 y el 18 no fueron firmados por todos los países. De hecho, se abstuvieron de firmarlos Argentina, Panamá, Costa Rica, Paraguay y Ecuador, entre otros. ¿Y qué es clave de estos puntos? Porque el 10 los compromete a la cooperación internacional en la defensa de la seguridad marítima y estabilidad regional en el Caribe, es decir, apoyo a Colombia y a Venezuela en medio de estos ataques de Estados Unidos en la región, especialmente en el Caribe y en el Pacífico, a lo que han denominado las narcolanchas. El punto 15 es sobre Gaza, es decir, la solución de los dos estados y el reconocimiento como tal al Estado de Palestina. Y el punto 18
reitera la necesidad de ponerle fin al embargo comercial contra Cuba. Era de esperarse pues que no se llegaran a acuerdos en estos temas por la variedad de opiniones políticas que hay en la región y además porque estos países que se abstuvieron tienen fuertes lazos comerciales y políticos con Estados Unidos, su principal aliado. También es clave resaltar que los copresidentes de esta cumbre, el presidente colombiano Gustavo Petro y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, declararon que el mayor éxito fue, sin lugar a dudas, lograr que varios países y varias culturas se reunieran en torno a temas que aquejan a la región y, por lo tanto, a sus aliados europeos. En Francia, el expresidente de la República, Nicolas Sarkozy, fue puesto en libertad condicional. Un tribunal de París aceptó su solicitud de excarcelación y le concedió supervisión judicial. Sarkozy, condenado a 5 años de cárcel en el caso de financiación de Libia para su campaña presidencial de 2007, es el primer exmandatario de toda la Unión Europea en ser encarcelado. Apeló la sentencia y será juzgado de nuevo en 2026. La historia con Samuel Salgado Castro. En foto quedó el hecho político que genera revuelo en Francia. El expresidente de derechas Nicolas Sarkozy regresó a su casa luego de estar recluido 20 días en prisión de la Santé en París. El tribunal de la capital francesa aceptó la solicitud de excarcelación del exmandatario y le concedió supervisión judicial que no le permitirá salir del país. El derecho fue aplicado. Voy a preparar ahora el proceso de apelación. Mi energía solo está destinada a probar mi inocencia. La verdad triunfará. Es una evidencia que la vida enseña. El fin de la historia aún no se ha escrito. Nicolas Sarkozy fue encarcelado poco menos de un mes después de su condena. Esta detención sin precedentes para un expresidente de la República desató un acalorado debate. En las calles de París, la excarcelación de Sarkozy era esperada. Hay quienes apelan y aún así quedan en prisión. Pero bueno, es cierto que un presidente en prisión no da una buena imagen. Así que bien por él. Era muy previsible y me hace pensar que es una justicia parcializada y que todos no somos tratados de la misma manera. El Tribunal Penal de París declaró culpable al expresidente de permitir a sabiendas que sus asociados se pusieran en contacto con la Libia de Muammar Gaddafi para solicitar financiación clandestina para su victoriosa campaña presidencial de 2007. La orden de detención que lo envió a prisión se justificaba por la excepcional gravedad de los delitos, pero para Nicolas Sarkozy estaba motivada por supuesto odio. Se prevé que el juicio de apelación de Sarkozy en el caso de la financiación libia de su campaña presidencial comience en marzo. En Ucrania, en medio de los ataques rusos contra la infraestructura energética, la Oficina Anticorrupción apuntó que existe un sistema ilegal dentro del gobierno en el sector energético que involucra a exfuncionarios y altos mandos de la compañía energética estatal Energoatom. El presidente Volodymyr Zelensky alentó a continuar con la investigación. Ramiro Cue Barberena nos cuenta más. Investigan una corrupción a gran escala en Ucrania. En medio de ataques rusos a infraestructuras energéticas, la Oficina Anticorrupción dio detalles de la indagación sobre el sector, apuntando que existe un sistema de sobornos que se eleva a $100 millones que incluye Energoatom, la empresa estatal de energía nuclear. Según subrayó el detective superior que lleva el caso, tienen miles de horas de grabaciones que muestran evidencias de lo que catalogó como una organización criminal de alto nivel. Entre los miembros identificados actualmente de la organización criminal se encuentran un exasesor del ministro de Energía, el director ejecutivo de Protección Física y Seguridad de Energoatom, un conocido empresario y 4 personas que trabajan en oficinas administrativas. En un comunicado, la oficina agregó que Energoatom tuvo que pagar sobornos de hasta el 15% para evitar que se bloquearan los pagos por servicios o perder su estatus de proveedor. El gobierno ucraniano se mostró abierto a la indagación. Sin embargo, la ministra de Energía solicitó que la investigación sea justa. Por su parte, el presidente Volodymyr Zelensky, quien este lunes se quedó a oscuras en medio de una entrevista, llamó a esclarecer la situación. Cualquier acción efectiva contra la corrupción es muy necesaria. La inevitabilidad del castigo es necesaria. Energoatom proporciona a Ucrania la mayor parte de la generación de energía en la actualidad. La limpieza en la empresa es una prioridad. En el sector energético, en todas las industrias, todos los que elaboran los esquemas deben recibir una respuesta procesal clara. Debe haber sentencias.
La lucha contra la corrupción es una de las exigencias que Kiev debe respetar para ingresar en la Unión Europea. Al menos 8 muertos y 19 heridos deja la explosión de un coche en Nueva Delhi, en las inmediaciones del icónico Fuerte Rojo, un lugar de gran valor histórico para esta ciudad. La policía está investigando detalles de la detonación, de la cual aún se desconocen las causas. El incidente tuvo lugar a primeras horas de la noche en la capital india, cerca a una estación de metro. El primer ministro Narendra Modi expresó sus condolencias a aquellos que perdieron algún ser querido. Fin del informativo. En minutos más noticias en esta misma pantalla. Los invito a que se queden con nosotros.